debate político que es de ilegitimidad del gobierno. Cuidado, que aquí estamos en una legislatura que empezó bajo este signo de la acusación de que estamos siendo gobernados por un ejecutivo, por un poder ejecutivo ilegítimo. Esto no es un dato. No es un dato menor en un cuadro de crisis orgánica, como pienso que de una forma irrefutable en estos momentos está inmersa España, y que, en fin, demos gracias a Dios en estos momentos de que formamos parte de la Unión Europea, porque si no, esto sería absolutamente catastrófico en estos momentos. Por lo tanto, el problema es de mucho calado. Yo creo que el gobierno no está atacando a la monarquía, entre otras cosas no la puede atacar porque la monarquía parlamentaria es un elemento fundamental de la Constitución y la obligación del gobierno es defender la Constitución. Lo que pasa es que la magnitud del escándalo es tan elevado que es difícil mantener posiciones políticas, digamos, frías ante esta situación. Voy a poner, muy rápidamente dos ejemplos. Es porque todo está vinculado. Vamos a ver. Este jueves viernes, empieza un debate muy importante en Bruselas, Consejo Europeo. Sabemos exactamente, o sabemos bastante bien cuáles son las líneas de este debate. Hay países que no quieren pagar a los países más afectados. No quieren. Nos dicen que sí, que queremos ayuda, que pidamos créditos, que nos endeudemos. Y hay otros, que forman parte del problema, son los húngaros, los polacos, que dicen, y nosotros queremos recibir, pero no me ponga usted condicionalidades de tipo político, de que que tengamos menos tentaciones autoritarias, porque esto está pasando en algunos países del este. La discusión de esta semana en Bruselas es importantísima, es crucial para nuestro futuro. ¿Alguien en su sano juicio puede considerar de que las noticias que emanan en estos momentos de España respecto al comportamiento del rey emérito ayudan a nuestro país a una negociación beneficiosa en la mesa europea? Porque los gobiernos de Holanda, el de Suecia, el de Finlandia, el de Austria, no son reticentes solo porque el primer ministro de cada uno de estos países por la mañana se haya levantado de mal humor o tenga una cierta antipatía a los señores que viven más abajo de los Pirineos, ¿no? Tienen detrás suyo unas opiniones públicas que decimos, de gente que dice, yo a estos, que leo en mi periódico, escucho en mi canal de televisión, que tienen un jefe del Estado que ha hecho unas cosas como bastante, en fin, sorprendentes, yo a estos no les quiero dar dinero. Lo estoy diciendo así a lo bruto porque realmente este es el fondo de la discusión. Y esa es probablemente la declaración de Gentiloni. Es que esto nos está afectando en este preciso momento. Luego ya no entremos en la cuestión de Villarejo, porque la cuestión de Villarejo está más clara que nunca. Este individuo organizó una célula mafiosa en el corazón del Estado que sometía a chantaje a quien ahora ya sabemos a quién sometía a chantaje. Pues, Juliana, me lo dejas literalmente servido para siguiente asalto. Primero, viene Pedro Sánchez, vuelve Pedro Sánchez y de momento parece no va a haber acuerdo en Bruselas. Esta vez no va a haber acuerdo, lo vamos a ver enseguida. Segundo, espionaje. Tenemos nueva dosis de espionaje político, el Pegasus a los líderes independentistas. Así que pausa enseguida y esos dos asaltos para cerrar. Disneyland París reabre sus puertas el 15 de julio y esperamos verte pronto. Porque es con tú, pero también tú, y por supuesto tú, y sin olvidar con lo que hacemos nuestra magia. La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia. El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano.
Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un finde en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Alexa, quiero un unicornio. Alexa. Hay cosas que Alexa no puede hacer por ti. Otras sí. Alexa, ponme la SER. Estás en la cadena SER. ¿Quieres escuchar una radio en directo? ¿Un podcast con las últimas noticias? Directo. Va a escuchar La Ventana con Carles Francino en cadena SER. Si quieres escuchar la SER a través de tu asistente de voz, solo tienes que pedirlo. Alexa, ponme la SER. Cadena SER. Dicho y hecho. Hasta la próxima. Hora 25. Con Javier Ruiz. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder llegar a ese acuerdo. Es la declaración del presidente del gobierno tras su gira europea y después de que España conozca oficialmente ya que Holanda pretende vetar el acuerdo, que Rutte no va a dar luz verde a ese acuerdo y que va a ejercer el veto incluso en solitario frente al resto de la Unión Europea. El gobierno de los Países Bajos exige que los desembolsos de dinero que puedan aprobarse tengan condicionalidad estricta, es decir, que a cambio de recibirlos haya que aplicar recortes o aplicar medidas de subidas de impuestos. Esto es literalmente cómo está la situación ahora mismo bloqueada. Holanda amenaza con vetar el acuerdo y esto es lo que ya conoce el presidente Sánchez después de haber hecho gira por primero Alemania, luego Suecia, hoy París. Inma Carretero, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El gobierno prácticamente ya descarta que pueda haber acuerdo en la cumbre de este fin de semana. Siguen apretando para que se cierre en julio y para ello cuentan con la complicidad de países como Alemania o Francia. Pero Pedro Sánchez hoy ha introducido una palabra que hasta ahora no había pronunciado: renuncias. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder llegar a ese acuerdo. Y evidentemente, pues todos tendremos que hacer renuncias para poder llegar a ese acuerdo. Todos tendremos que ceder en algunas de nuestras posiciones. Rebajaba así las expectativas sobre la negociación el presidente, que esta noche ha tenido oportunidad de continuar con las conversaciones en la Moncloa, porque en la cena de 2 estrellas Michelin que han servido para recibir a las autoridades internacionales, pues estaba la cúpula de la Unión Europea, pero estos días ha podido comprobar en Suecia y sobre todo en Holanda las enormes dificultades. Estos países cuestionan el tamaño del fondo, las condiciones para acceder a él, no les vale solo con reformas para la digitalización o la economía verde, y quieren centrarse en la concesión de créditos, no de ayudas directas. Con este panorama, mañana por la tarde ya Pedro Sánchez va a viajar a Bruselas porque participa en la víspera del inicio del Consejo en la reunión del Grupo Socialista Europeo. Y a esta hora, según informan a la SER, fuentes de la delegación española, lo que se teme es literalmente eso: el veto de Holanda, el veto de los Países Bajos. Decíamos que había 2 cuestiones abiertas, una es esta y pendiente o colgando de esto esa imagen de España con lo que nos deja la corona y lo que nos deja el último escándalo de espionaje político. Lo adelantaba El País. Roger Torrent, Ernest Maragall, los 2 espiados en sus teléfonos móviles por un programa Pegasus que se vende a gobiernos, o al menos eso es lo que dice la compañía israelí que lo comercializa y que permite espiar el WhatsApp. No solo la pantalla, sino utilizar el teléfono para captar audios para que sirva de altavoz en reuniones. Eso hoy Roger Torrent, presidente del Parlamento, en SER Catalunya, decía: eso apunta, en su opinión, al CNI. No hi ha dubte perquè, en aquest cas, els investigadors... No hay duda porque a los investigadores todos los indicios les apuntan a decir que tras estos ataques hay estados, en este caso el Estado español, y lo más plausible es pensar que detrás está el CNI. Todas las pruebas contextuales nos llevan hacia esa dirección. Yo lo que quiero es que se investigue quién hay detrás, por qué y con qué motivo se ha practicado este espionaje político. Aquest espionatge polític.
Hoy el presidente del Parlamento le ha escrito una carta a la ministra de Defensa pidiéndole una investigación explícita. A esa carta ha tenido acceso la SER. Albert Prat, ¿qué tal? Bona nit. ¿Qué tal? Bona nit. Sí, en esta carta de 2 páginas el presidente de la Cámara catalana dice que es imprescindible que el gobierno central esclarezca el caso ante todos los indicios que, según Torrent, apuntan directamente al CNI como responsable del presunto espionaje. Y en caso de confirmarse cualquier implicación, reclama a la ministra Margarita Robles que depure responsabilidades. Y no solo esto, sino que también pide al Ejecutivo español y al Centro Nacional de Inteligencia que se pongan a disposición del grupo de investigación Citizen Lab para dar explicaciones y disipar todas las sospechas. Torrent lamenta que el presunto espionaje al que ha sido sometido es una agresión intolerable contra el Estado de Derecho. El dirigente republicano Javier ha enviado la carta a la ministra después de un contacto telefónico entre los dos esta mañana. Hoy el gobierno dice algo que tiene cierta lógica. Oiga, si usted quiere una investigación, presente una denuncia, vaya a los tribunales. Y esa es la respuesta que está dando la propia ministra de Defensa. ¿Quieren ustedes una investigación? No la dejen en manos de Citizen Lab, tráiganla a tribunales y abramos esa investigación. Ana Terradillos, ha habido ya respuesta por parte de la ministra de Defensa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Sí, fuentes de defensa insisten a la cadena SER en que no se va a abrir ningún tipo de investigación porque el CNI no tiene nada que ver en este presunto caso de espionaje político. El presidente del Parlamento acusa directamente a los servicios de información del Estado de haber contratado con la compañía israelí para atacar su móvil, pero Defensa reitera que el Centro Nacional de Inteligencia no ha sido el autor material de este presunto ataque. Según estas fuentes, si Roger Torrent tiene tan claro la implicación del centro, lo que tiene que hacer es denunciarlo al juzgado para que se abra una investigación judicial. Interior, en la misma línea, en las últimas horas ha reiterado el mismo mensaje. Ni Policía Nacional ni Guardia Civil utilizaron el programa Pegasus para espiar a ningún líder independentista catalán. Si esta es la situación, si todo esto no era suficientemente complicado, hoy el Nacional publica que también Puigneró, el director del Consell per la República, también fue espiado. Así que ahora mismo lo que tenemos es un espionaje a los principales líderes del independentismo. Y una sospecha que, sea verdad o no, puede enturbiar definitivamente las relaciones con Esquerra y el gobierno central. Palomera, ¿qué tenemos aquí? ¿Debe haber denuncia? ¿Debe haber denuncia en tribunales? Bueno, por supuesto. Esto sí ha existido. Me parece gravísimo en un Estado de Derecho. Y yo, desde luego, los afectados iría a los tribunales de justicia, sin ninguna duda, y sin perder un solo minuto, porque pedir una investigación en el ámbito del Ministerio de Defensa o del CNI va a ser una investigación de parte, ¿no?, que es del gobierno. Pero fíjate que de todo este asunto, en las últimas horas, lo que más me ha sorprendido ha sido la posición de Podemos, que se ha sumado a las peticiones de los grupos, de varios grupos de la Cámara, para pedir una investigación sobre este asunto, es decir, que desconfía del gobierno al que pertenece. Juliana. Esto es lo que más me ha sorprendido. Por lo tanto, efectivamente puede ser la gota que colme el vaso entre las relaciones del gobierno y el independentismo catalán, pero puede afectar también a las relaciones de los socios de gobierno. Juliana. No, a mí lo que me sorprende es que en un cuadro como el que estábamos comentando antes, es decir, crisis sanitaria que no sabemos cuándo acabará, crisis económica de la cual desconocemos el alcance, dificultades importantes, como acabamos de comentar, en Europa, para poder negociar una cobertura ventajosa por parte de la Unión Europea respecto a los esfuerzos que tendrá que hacer España para salir de la actual situación. Estos son los temas nucleares. Además tenemos el problema del rey emérito y de su relación con el rey y el impacto que tiene esto en la opinión pública española, impacto quizá paradójicamente amortiguado
por la gravedad de la crisis sanitaria y por los miedos respecto a la evolución de la crisis económica, y a todo ello por si faltaba algo, avivamos un poco más la crisis de Cataluña, que también existe, que viene desde hace tiempo, con la aparición de estas informaciones que hablan de que algunos dirigentes del independentismo han sido espiados con alta tecnología de procedencia israelí, que se supone que es una alta tecnología que uno no va a la tienda a comprarla para entretenerse un rato en su casa, sino que a la cual solo tienen acceso digamos instituciones públicas, en fin, que tampoco los ayuntamientos compran el programa Pegasus, ¿no? Esta es la situación. Entonces hace falta alguna cosa más, es decir, árbitro toque el final del partido, casi sería lo razonable decir. Es la situación es una situación muy compleja y muy llena de peligros, y a mí lo que me sorprende es la aparición de estas informaciones, no el hecho de que se hayan publicado. Es valioso que se hayan publicado, todo lo que sea conocer lo que está sucediendo en el país es bueno. Ahora, el hecho de que esto haya ocurrido, que esto trascienda, de que se abra un interrogante sobre quién ha sido, me parece legítima la respuesta oficial de decir, bueno, pues que se presente una denuncia a los juzgados y que los juzgados investiguen. Pero si es buena respuesta si investigan. Si es suficiente. Hombre, yo creo realmente, vamos a ver, y no creo que, si Esther, no creo que esto vaya a abrir ninguna crisis de gobierno. En España no va a haber crisis de gobierno. No sé si abrirá una crisis de gobierno, pero no parece muy razonable que un partido de gobierno se sume a aquellos que están pidiendo o que están dudando sobre las afirmaciones del gobierno. Vamos, el ámbito de lo razonable en este país en estos momentos está roto por los cuatro costados. O sea, nada de lo que está ocurriendo en este país, nada de lo fundamental que está ocurriendo en España pero no aumentemos puede llevar la etiqueta de razonable, porque la ha perdido desde hace bastante tiempo. Pero podemos destacar lo que no nos parece razonable o tampoco. Muchas cosas han dejado de ser podemos razonables. decir lo que Lo que yo quiero decir es que, aparte de una demanda judicial para investigar esto, creo que me parece razonable que se abriese una comisión de investigación parlamentaria. Dejadme escuchar a Echenique, y te voy a dar la palabra a Palomera, porque es verdad que lo que dice Palomera hoy era inesperado. Ha salido Pablo Echenique, ha comparecido el portavoz parlamentario de Podemos y ha dicho que junto a RC, a Bildu, al PNV y a otros grupos parlamentarios, lo que plantea es una comisión de investigación para, decía, espionaje a cargos públicos, cloacas y todo esto, decía Echenique, hay que investigar. A todos y a todos, este vídeo de registrar como investigación para investigar las cloacas, para investigar el espionaje al que se ha sometido a Unidas Podemos, y no solamente a Unidas Podemos. Estos días estamos viendo que también se ha espiado a políticos catalanes. Y hemos querido... Bajo esa palabra cloacas yo creo que están empezando a sumergirse demasiadas cosas. Esto no tiene pinta de ser Villarejo, esto no tiene pinta de ser aquella cloaca, pero es verdad que Echenique y Podemos plantea una investigación también de esto. Palomera, Ignacio, Juliana... Es que esto no tiene nada que ver con la época de Villarejo, por las fechas de las que estamos hablando, lo cual quiere decir que uno de los partidos que forma parte de este gobierno tiene dudas sobre la existencia en este momento de las cloacas o de otras cloacas. Por lo tanto, hombre, permíteme, Enrique, que me asombre que Podemos tenga dudas respecto a esto.
puesto que forma parte del gobierno. Es que está una pregunta, hablando de ¿Me espionaje permites una pregunta, Esther? ¿Tú tienes dudas? Yo las tengo, también. Y me parece que la mayoría de las personas que nos están escuchando también. Una cuestión. Se ha hablado, no sé quién lo decía, que hubiera una comisión interna dentro del Ministerio de Defensa, una investigación, digamos, administrativa. Solamente. Hombre, que esto es mucho más grave. No, claro, decir, pero que está muy bien la comisión parlamentaria, pero cuando no se está garantizando la comunicación de los ciudadanos y cuando se está espiando a un adversario político, donde hay que ir es a los tribunales de justicia. Sí. Y además, una precisión. En la administración pública, no creo, casi seguro que no, que el CNI quede fuera de estas normas, se puede y muchas veces se debe hacer una investigación interna ante la sospecha, efectivamente, de que ha podido haber una ilegalidad. Pero en el momento en que se judicializa el asunto, la investigación administrativa tiene que paralizar. Puesto que se ha anunciado que va a haber una demanda judicial o una acción judicial, no tiene ningún sentido la apertura de una comisión de carácter de investigación interna, ¿no? La parlamentaria es otra cosa, pero una investigación interna dentro del Ministerio de Defensa tendría legalmente que paralizarse desde el momento en que entraran al juzgado la cuestión, con lo cual no tiene mucho sentido pedirle a la ministra de Defensa que abra esa investigación de carácter interno, ¿no? Y respecto a la corrupción que habéis dicho antes, yo creo, muy brevemente, la corrupción, y más si es del jefe del Estado, de la ex jefe del Estado, nos hace muchísimo daño en el ámbito europeo. Como hace cualquier daño la corrupción a cualquier organismo donde ocurra. Pero, ojo, que el segundo daño viene después, y es si no se actúa de forma absolutamente contundente y correcta y adecuada para penalizar y castigar la corrupción. Nosotros, la corrupción se produjo, eso ya es un dato, no podemos evitarlo, pero nos jugamos no aumentar el daño por ser absolutamente faltos de beligerancia en penalizar, en perseguir y en penalizar esa corrupción que se detecta. Hoy, cuando se hablaba de espionaje a, líderes independentistas, y hoy cuando se les señalaba, hablando con el gobierno, se decía, esto solo se vende a gobiernos. Y el gobierno dice, decidme vosotros si esto es un burladero o si esto tiene algo de sentido. Decía, gobierno es el gobierno. Oiga, gobierno es el govern también. No son los mejores socios Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. A ver si esto es espionaje interno. A ver si esto es guerra interna allí en Cataluña. ¿Todo apunta al CNI, como dice Roger Torrent, o hay otras posibilidades sobre la mesa? Por eso mismo la investigación judicial es absolutamente necesaria. Necesaria. Hay que abrir una vía de investigación que sea sólida, que sea independiente, que sea solvente y que se vea. Yo no sé, supongo que existen métodos y mecanismos para poder averiguar si digamos, si se ha podido saber que se efectuaron estos dispositivos de espionaje, se pusieron en marcha, pues bueno, saber exactamente quién adquirió estos equipos técnicos, a la empresa que ha creado este programa, quién fue a Israel a adquirirlos, quién contactó con los israelíes para adquirirlos. No parece que esto sea el Salón del Automóvil de Barcelona, es decir, debe ser algo un poco más restringido. Pues bueno, yo creo que una investigación oficial seria, pertinente, nos podría llegar a sacar las dudas sobre un asunto, en fin, yo pienso en sí mismo de una enorme gravedad. Y efectivamente, a ver, es verdad, hay que hacer hay que recordarlo todo, ¿no? Es decir, en el momento más álgido del momento independentista, algunos dirigentes independentistas decían ellos, lo sostenían, que Israel era uno de los países que potencialmente podían apoyar la independencia de Cataluña. El gobierno israelí nunca se pronunció sobre tal cuestión, pero algunos dirigentes independentistas sostenían eso, y algunos de ellos se jactaban de tener muy buenas relaciones con algunos segmentos o sectores de la administración israelí. Bueno,
Pues hay que investigarlo todo. Os voy a pedir casi telegrafía, porque esto nos da para 2 tomos más, pero nos quedan 2-3 minutos. Así que telegrafía casi sobre la batalla de los 3 PPs, o 2 PPs al menos. Hoy, el PP de Feijóo, pidiéndole moderación, centralidad al Partido Popular. Si seguimos insistiendo en nuestros principios, siendo un partido centrado, un partido templado, cuando se le habla a la gente así de claro, el populismo no entra. No entra el populismo de extrema izquierda ni el populismo de extrema derecha. Mensaje de Feijóo. Respuesta, juzguen ustedes o no, de Casado. Nadie nos tiene que llevar a la moderación, porque siempre hemos estado en ella. Pero nadie nos debe apartar tampoco del combate contra la radicalidad de algunos. Resulta que ahora tenemos que hacer oposición como si gobernáramos con mayoría absoluta. Esperamos recuperarla pronto, pero para ello tendremos que hacer una oposición firme y responsable, moderada en el tono y contundente en el contenido. Digo 2 PPs, el que pide moderación y el que dice que la tiene, o 3, porque Casado ha dicho, bueno, pero esto de la moderación, también con moderación. No mordamos el viejo anzuelo que siempre laza la izquierda sobre la supuesta crispación. Los que pretenden recetar carnets de centrismo son los que pactan con los populistas, los comunistas y los independentistas desde el gobierno más radical de nuestra historia. Os voy a pedir 30 segundos de conclusión a cada uno de vosotros. ¿Qué PP gana? ¿Gana el PP de Casado? ¿Gana el PP de Feijóo? ¿No hay 2 o 3 PPs? Palomera. Claro que hay dos partidos populares. Me sorprende que Pablo Casado haga ese discurso. Dice que el Partido Popular hace una oposición absolutamente responsable. No sé cuánta responsabilidad se puede encontrar en un líder que en sede parlamentaria ha dicho que estamos en una dictadura constitucional, una dictadura parlamentaria. No sé cuánto de responsabilidad hay en ello, pero mucho me temo que esta va a seguir siendo la línea de oposición del Partido Popular mientras se mantengan en sus puestos diputados como Cayetana Álvarez de Toledo o, por ejemplo, Carlos Iturgaiz, que ya ha manifestado que aspira a ser el presidente de los populares, es decir, por lo bien que lo hemos hecho, un premio. Bueno, creo que no hay ninguna intención de momento de corregir el rumbo y que Casado va a mantener la misma estrategia que ha mantenido hasta ahora. Ignacio Ruiz Jarabo, 30 segundos. Sí, no, yo muy brevemente creo que se está sobrevalorando, sobredimensionando, sin duda ha sido un factor influyente, pero la moderación en actitudes también y en forma de comunicarse de Feijóo respecto a su triunfo, ¿no? Yo creo que el triunfo de Feijóo, que no digo que no esté también por eso, se basa mucho más en una experiencia de gestión que los gallegos han considerado exitosa, ¿no? Recordemos que Galicia tiene una larga historia de premiar a lo que considera buenos gestores. Está el antecedente de Manuel Fraga, pero también está Francisco Vázquez como alcalde de La Coruña o Abel Caballero como alcalde de Lugo, ¿no? Entonces yo creo que en el electorado gallego se premia mucho lo que es la experiencia exitosa de gestión y en mi opinión eso ha pesado más en el triunfo de Feijóo, que sin duda, algo que también ha pesado sin duda, que efectivamente es un carácter templado, como él dice, ¿no? Y una forma del debate político, bueno, pues efectivamente con más pausado. Juliana, 30 segundos sin abusar del becario, como acaba de hacer aquí Ruiz Jarabo, ¿eh? Muy rápido. Casado ganó Congreso democráticamente, el Congreso del Partido Popular, y eso a corto o medio plazo no lo veo reversible. ¿Ves, Juliana? ¿Veis cómo es el único hombre, en fin, templado, centrado? ¿Cómo era la palabra? Centrado. Enrique, Juliana, Esther Palomera, Ignacio Ruiz Jarabo, gracias a los 3, de verdad. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes les esperamos mañana. Mañana más Rey, mañana más Virus, mañana más Hora 25. Hasta mañana. En la cadena SER, Hora 25, con Javier Ruiz.